Imágenes de Estados Unidos y de sus cárceles, ya que el sistema penitenciario y de detención de migrantes de ese país opera en realidad como un negocio multimillonario controlado por empresas privadas en lugar de que sea el Estado. Para conocer algunos detalles, este equipo le preparó el siguiente material. Las corporaciones GEO Group y CoreCivic dominan este mercado, aprovechando políticas represivas como las deportaciones masivas prometidas por Donald Trump. Ambas empresas gestionan el 70% de los centros de detención migrante del Servicio de Inmigración, ICE, con contratos financiados con fondos públicos. Sus acciones se dispararon un 90 y 50% respectivamente tras la victoria electoral de Trump, quien planea aumentar las deportaciones a 1 millón de personas. Ambas empresas, cuyos principales accionistas incluyen a BlackRock, Vanguard y Goldman Sachs, obtienen ganancias por $4.400 millones anuales 2024, según reportes financieros. GEO Group reabrió el centro de Laney Hall en Nueva Jersey con un contrato de $1.000 millones, mientras CoreCivic reactivó el centro de Dilley en Texas para detener a familias migrantes. Organizaciones como Detention Watch Network denuncian condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de atención médica y violaciones a derechos básicos. Expertos como Brett Burkhardt, de la Universidad de Oregon, señalan que estas empresas financian campañas políticas para promover leyes migratorias más duras y así asegurar su rentabilidad. Aunque el gobierno federal supervisa los centros, las empresas recortan costos en servicios esenciales para maximizar ganancias. ICE busca ampliar su capacidad a 100,000 camas, con contratos por $45,000 millones en los próximos 2 años, beneficiando a estos monopolios carcelarios. Es que en la mayoría de países las prisiones son administradas por agencias públicas. Sin embargo, en Estados Unidos, las cárceles y los centros de detención de migrantes indocumentados son un negocio multimillonario en el que participan empresas privadas. Luego de regresar a la Casa Blanca, Donald Trump prometió implementar una política de deportaciones masivas y esto impulsó el valor de las acciones de 2 gigantes del negocio carcelario. Me refiero a GEO Group y a CoreCivic. El presidente de GEO Group, George Solly, declaró que era una oportunidad sin precedentes y que la compañía se creó para este momento y tenía razón. Solo en 2024 la firma tuvo ingresos por un valor de $2.400 millones y con el regreso de la administración de Trump espera duplicar todos sus servicios y aumentar su rentabilidad en 2025. Entre sus mayores accionistas se destacan los fondos de inversión de BlackRock, Vanguard, también Wolf Hill, el FMR y también Goldman Sachs. Y es que los estudios recientes muestran que las expulsiones masivas de inmigrantes en Estados Unidos tendrían costos enormes. Si se deportara a 1 millón de personas al año durante 10 años, costaría casi $1 billón equivalente a construir miles de escuelas, viviendas o comprar millones de autos. Además, estas deportaciones aumentarían la inflación, reducirían empleos y afectarían la economía con pérdidas de entre el 1,2% y el 7,4% del PIB para 2028, incluso llevando a una recesión en escenarios graves. También afectarían a 1 millón de niños y a la fuerza laboral, pues muchos deportables son trabajadores y empresarios que aportan significativamente a la economía y a los ingresos fiscales. En resumen, las deportaciones masivas no solo son costosas en términos económicos, sino que también tendrían graves consecuencias sociales y laborales para Estados Unidos y Europa. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales que ordenará a la Oficina de Prisiones reconstruir y reabrir la prisión de Alcatraz para encarcelar a los delincuentes más violentos que ingresen ilegalmente al país. Tras esta instrucción, Trump afirma que ya no serán víctimas de criminales y matones que ingresen ilegalmente a Estados Unidos gracias a las políticas de criminalización hacia los migrantes. Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, funcionó como penitenciaría federal durante casi 30 años antes de su cierre en 1963. Para dar inicio a las operaciones y reapertura de la prisión, se necesitaron al menos $5 millones, sin incluir el coste de las operaciones diarias. Analistas advierten sobre el elevado gasto público que implicaría la reconversión de Alcatraz en prisión en un momento en el que la propia administración republicana implementa un amplio plan de recortes. Donald Trump envió a más de 200 inmigrantes, en su mayoría venezolanos, al centro de confinamiento del
el Terrorismo, el llamado SECOT de El Salvador, bajo la presunta acusación de pertenecer a bandas criminales. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en nuestro recorrido digital hablaremos de Argentina y los salarios que se encuentran de capa caída. ¿Por qué? Se lo explicamos al regresar.